Bienvenidos a un nuevo programa de Todo es Posible, este programa que seguramente usted ya se hizo habitual en Cablevisión y siempre, tal vez usted en este programa va a escuchar o por lo menos relatos y versiones que no lee ni ve en otro programa de televisión. Tratamos siempre de ponerle otra mirada y de reflejar con personas que son criteriosas en los mismos conceptos que vierten siempre. Y es por ese motivo que hoy tenemos, es bastante largo el título, pero no importa, a Sebastián Quez, que es del INTA, ¿no es cierto?, es ingeniero forestal y coordinador de la Comisión de Bosques Nativos y Biodiversidad del Consejo Provincial del Ambiente. Vaya, también sé que manejás otras comisiones, digamos, pero esta es la principal, ¿no? Sí, en ese sentido es como, digamos, el Consejo Federal del Ambiente está conformado por 10 comisiones que abarcan diferentes temáticas. Por decisión de la provincia, el Consejo designó o conformó una comisión de bosques nativos y biodiversidad en la cual se darán discusiones y trabajo técnico, científico y político de muchas de los aspectos relativos a los bosques de nuestra provincia, Del cual la comisión, digamos, en cierta manera es como que está abocada al cuidado de los bosques chaqueños o a la planificación del uso de los bosques chaqueños, como para entender o explicarle a la gente, ¿no es cierto?, cuál es tu rol. En ese sentido, la comisión está orientada a la discusión, al tratamiento de la información y de las necesidades de aquellos sectores que están asociados o dependen del bosque nativo y el entorno en el cual está ese bosque, digamos, el ecosistema al cual pertenece. En el Chaco, ¿se reproduce nuestro bosque? Como línea técnica, y de acuerdo a lo que uno viene trabajando, estudiando e investigando, se reproduce siempre y cuando sea manejado. En ese sentido, el bosque, para proveer en el tiempo suficiente cantidad de bienes y servicios, es necesario que sea manejado. A mi entender, a mí me asombra todavía ver camiones con rollizos permanentemente en las rutas del Chaco. Yo viajo mucho por el interior y me es habitual seguir viendo. Hay una ley de bosques. ¿Esta ley de bosques se cumple? La ley de bosques que actualmente está vigente y que justamente es un poco la que regula y marca la cancha, por decirlo así, en cuanto al uso del bosque en el Chaco, es la ley número 6.409, que estableció la categorización de los bosques. La del 2009. La del 2009, exactamente. En la cual hay 3 categorías de bosques: la categoría roja, de máximo valor de conservación, donde están las áreas protegidas nacionales y provinciales, y áreas limítrofes o buffer de ríos. Después está la otra categoría, que es la categoría amarilla, que es aquella donde se puede hacer un aprovechamiento sostenible del bosque, es decir, un manejo para provisión de bienes y servicios. Y la categoría verde, de menor valor de conservación, donde se puede someter al bosque a un cambio de uso de suelo, digamos, es decir, sacar bosque para poner otro tipo de producción. Lo que vos decías acerca de la cantidad de madera que se ve en ruta, actualmente proviene de 2 fuentes, digamos. Hace unos años atrás, la mayor cantidad de producción de madera provenía justamente del cambio de uso de suelo. Estaba asociado a 2 industrias muy importantes, que generadoras de divisas de la provincia. Una es la taninera y la del carbón, digamos. Exactamente. Son 2 2 industrias que están exportando mucho material. Entonces, por lo tanto, demandan mucha materia prima. Hoy por hoy, como están parados
los planes de cambio de uso, los permisos de monte que se le llama, toda esa madera que está circulando hoy generalmente viene de o planes de manejo sostenible, es decir, permisos legales, o de planes, no de planes, sino de deforestaciones ilegales. Sí, no te corresponde decirlo a vos, pero tengo plena seguridad que mucha de esa madera es ilegal. Y no, a ver, lo digo yo, no lo digas vos, pero realmente creo que en el Chaco no se cumple la ley de bosques. Y realmente yo creo que no están entendiendo los industriales, los que manejan, digamos, la madera de una forma productiva, de que este recurso debe reconvertirse, es decir, la industria que ocupa esta madera debe reconvertirse de una manera inmediata, y digamos es que esto se tiene que resolver porque hay algo mucho más apremiante y por ahí no hay una concepción clara en los estados de que la repercusión del cambio climático y cómo afecta el clima en la producción agrícola es más negativa, digamos, que la de cuidar el ambiente y que ese ambiente en cierta manera también se convierta en un bien económico. Por eso te preguntaba acerca de si hay un plan de reforestación, que sería la pregunta correcta, para que ese bien, ¿no es cierto?, que es nuestro ambiente, nuestra naturaleza, nuestra madera, nuestros árboles, se conviertan en un valor económico, que en realidad lo son. Porque no sé vos qué pensás, pero hoy estamos afectados de una forma directa con el cambio climático. ¿Cómo repercute esto y cuál es tu opinión con respecto a qué tenemos que hacer con los bosques nativos? En el contexto internacional en el cual estamos moviéndonos como país, de hecho el presidente hace unos días estuvo hablando frente a altos funcionarios de Estados Unidos, hoy por hoy cada vez se ve más la necesidad de conservar y justamente esto que vos decís de quizás reconvertir o reinvertir en otras formas de uso de la madera. En ese sentido es necesario un plan de reconversión para que no sienta tanto la industria en ese sentido. Se están buscando formas de que ingresen divisas para justamente acompañar este proceso a través de lo que sea bonos verdes, bonos de carbono y demás instrumentos de financiamiento, de manera de poder solventar el cuidado del bosque, por un lado, y por el otro acompañar a la industria. Hoy por hoy estamos trabajando en la actualización de la Ley de Bosques Nativos, donde un poco tratamos de volver a marcar la cancha hacia dónde tiene que enfocarse la industria y la producción fuerte y hacia dónde tenemos que empezar a conservar dado diferentes aspectos técnicos, digamos, como para englobar un poco el concepto. Para el nuevo proceso de actualización de OTBN estamos analizando, que viene por reglamentación de COFEMA, del Consejo Federal del Ambiente, y de la Ley Nacional de Bosques, 10 criterios. De esos 10 criterios, 5 son altamente productivos, es decir, enfocados a la producción, y 5 criterios que son enfocados fuertemente a la conservación. Unos tienen que ver con la necesidad de la fauna del bosque, digamos, es decir, cuánta superficie de bosque o de ambientes acordes a sus necesidades necesitan los monumentos naturales del Chaco, por ejemplo. La conectividad entre ecorregiones, la conectividad dentro de la provincia, el potencial de conservación o la necesidad de conservación de los bosques a su estado actual. Digamos, tenemos mapeados los bosques de la provincia y vemos cuáles son los que por ahí están un poco más degradados a nivel más de una escala un poco más regional y cuáles son aquellos bosques más productivos. Los otros criterios son tanto productivos como sociales. Algunos tienen que ver con la valoración de los bosques que hacen las comunidades indígenas, que son un pilar fuerte de conservación y de uso
los bosques. Yo sé perfectamente que las reservas indígenas son depredadas por la industria maderera y te compran un árbol de 100 años por 2.000 pesos. Y lo sé perfectamente. En ese sentido, bueno, yo no he visto eso, pero... Yo sí lo he visto, y no solamente eso, sino que sé esta relación, digamos, que tienen con los pueblos originarios y abusan de su desconocimiento y de su necesidad, básicamente. Yo sé perfectamente que entran a las... inclusive tengo varios amigos wichí, ¿no es cierto?, en esa reserva de 20.000 hectáreas en la zona de Nueva Pompeya. Ajá. Y me han llamado en muchas oportunidades cuando entraba el camión a la reserva. Suceden esas cosas. Yo sé que vos no sos responsable, ojo. Sí, no. Pero te pongo al tanto, digamos, de que estas cosas suceden y es un cotidiano en las reservas, ya que lo tocaste, digamos, como que en cierta manera no hay el respeto de nada de la industria maderera, ¿no? Y vos estás en una posición clave, estás en un consejo que creo que está asesorando de una forma técnica, perteneces a una institución respetable como el INTA, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista, he trabajado con muchos ingenieros del INTA y realmente me afecta, digamos, de que se siga degradando de la forma que se sigue degradando los bosques. ¿Qué le pasa a nuestro bosque hoy? Nuestro bosque hoy está tratando de resistir los embates económicos. Eso es básicamente el resumen del estado actual. Estamos trabajando como para volver a marcar la cancha y valorar y poner desde el punto de vista técnico mucha información al alcance de la gente para poder ordenar el uso del bosque y generar una herramienta técnica que sea de uso para la provincia. Hasta ahí llega nuestro rol técnico. Está en manos del Estado provincial y de los estados municipales y de las comunidades y demás, exigir o pedir o aportar para el cumplimiento de la ley. ¿Cómo está? ¿Cambió algo en los bosques? ¿Los ciclos que se daban naturalmente en otras oportunidades, digamos, la flora, es decir, los tiempos de floración, ¿ha cambiado o no con el cambio climático? Valga la redundancia, ¿no? Ajá. Una de las cosas que yo vengo realizando desde el 2003 con el INTA, tiene que ver básicamente con la cosecha de frutos de algunas especies de aptitud industrial y que estamos tratando de llevar adelante el programa de mejoramiento de silvicultura, de una gama de líneas de trabajo justamente para aportar al desarrollo de la industria maderera. Particularmente trabajamos con algarrobo y con otras especies nativas. En ese tiempo vislumbrábamos que tomábamos la bibliografía y veíamos la realidad en el campo y había una concordancia, es decir, los árboles tenían su época de floración, su época de fructificación y estaba todo ordenadito. 2000, 2003, más o menos. Exactamente. Hoy por hoy no se ve eso. De hecho, la gente que vive en las ciudades puede observar los ciclos de floración del lapacho o de Ibirapitauazú o de otras especies emblemáticas que fueron variando. Es decir, antes hablábamos de primavera y sabíamos que el lapacho iba a florecer después de que terminen las heladas y demás. El algarrobo iba a tener chaucha en diciembre, justo para la época de producción de chicha. Y hoy por hoy vemos el inicio. Hace 2 meses tuvimos el primer pulso de frutos de algarrobo, que debería haber sido un pulso anterior en la época de febrero, pero pasó. Y ahora tenemos otro pulso de floración que seguramente dentro de un mes tendremos frutas de eso. Bueno, es un tema más que interesante, pero ¿sabes qué? Vamos a seguirlo en el próximo bloque. Ya volvemos.
Volvemos de esta pequeña pausa. Estábamos hablando y con el amigo de varios temas centrales, ¿no es cierto?, que tiene que ver con, bueno, cómo ha cambiado el bosque también, ¿no? El bosque nativo. Eso es un tema que por ahí la gente no dimensiona. Che, está floreciendo el lapacho. Por casualidad. No, no es por casualidad. Hay un cambio climático que está... Por ahí la gente no dimensiona lo que significa tener un río Paraná, como el río Paraná, siendo un hilo, hoy. Y vos sabés que la otra vez había venido el presidente del APA y nos había comentado que en realidad se mantiene algo del flujo del Paraná porque están las represas. Exactamente. Que están tirando agua, si no, hoy el Paraná... ¿Estaría seco? Estaría seco. Todavía no entienden el drama climático que realmente estamos viviendo. Y a mí me indigna, digamos, que se siga talando los bosques nativos de la forma que se talan hoy. ¿Me decías? Tomando un poquito lo del Paraná, reflejaría lo que muchas veces uno vio en películas de ciencia ficción o demás, la imagen del puente y el arenal debajo. Hoy por hoy nuestros bosques también tienen sus diferentes ¿cómo decirlo? Sus diferentes líneas de ataque, digamos. Por un lado tenemos los procesos de deforestación ilegal asociados a determinado tipo de perfiles industriales y demás. Es decir, un proceso de deforestación ilegal tiene asociado una maquinaria de alto impacto, es decir, una capacidad de inversión bastante grande. Por el otro lado también tenemos lo que es el sobreaprovechamiento o aprovechamiento sin manejo y nuestro gran amigo modelador del paisaje que volvió a aparecer desde hace un tiempo atrás, el fuego. Uno de los criterios que nosotros, como te comentaba hace un rato, que analizamos desde la Comisión de Bosque Nativo y Biodiversidad, es el estado actual de conservación del bosque, el criterio número 6. En ese sentido, estuvimos analizando mucha información acerca, uno era el estado del bosque en cuanto a su degradación o su capacidad de recuperación. No todos los bosques, si no son manejados, no se pueden recuperar. Y una de las cuestiones que vimos que era necesario analizar era la dinámica de los incendios rurales. Utilizamos una base de datos provista por organismos internacionales de reconocimiento muy importante de lo académico. Analizamos uno de los puntos eso que analizamos... se trabaja con los satélites, ¿no? Exactamente. Ahí es un relevamiento hecho por satélites, sí. Exactamente. Con sensores que analizan y detectan focos de calor. Digamos. Lo que hicimos fue un análisis de focos de calor para detectar aquellas zonas que fueron degradadas por el fuego desde el último ordenamiento territorial ahora, y que es necesario reforestarlas o recuperarlas en términos de estructura, funcionalidad ecosistémica, servicios asociados a la fauna y demás. Vimos que encontramos básicamente 4 o 5 puntos muy grandes de focos de calor, es decir, puntos donde representan un aglomerado de incendios. Y uno cerca estuvo al oeste de Castelli, otro un poco más abajo, bueno, y después ya vinieron los grandes incendios asociados a bosques y pajonales del este, digamos. Es bastante la información que utilizamos. ¿Y a qué conclusión llegaron? Muchos de los se da dónde y por qué, digamos, estos incendios? Las causales, digamos, el satélite no provee, pero sí vemos que muchos estuvieron asociados a procesos de deforestación ilegal o de cambio de uso ilegal, digamos.
Esto es lo que yo conozco. He estado mucho tiempo recorriendo la zona de Castelli también en lo personal. Y por lo menos los lugareños lo que comentan es que lo que se suele usar como herramienta justamente para usar la tierra después son los incendios forestales, digamos. Como que ellos mismos son los que prenden el fuego. Esa por lo menos es la vivencia que he tenido en esa zona recorriéndola. ¿De qué manera afectan los incendios forestales en la actualidad, digamos, a los bosques nativos? Digamos, el efecto principal tiene que ver con la quema de la biomasa, pero hay otros procesos asociados a los bosques que son interrumpidos por el uso del fuego, que tienen más que nada que ver con la interrelación del bosque con el suelo y con su potencial productivo de recuperación. Eso en términos de continuidad de tiempo se transforma en lo que se llama desertificación y pérdida de suelo fértil, digamos. Entonces, el fuego no solo afecta al bosque, sino también al suelo. Afecta al suelo. Y también a toda la fauna asociada a esa dinámica bosque-suelo y asociada a la dinámica de la vegetación, digamos. Muchos de los animales que son afectados son dispersores de especies. Claro, claro. ¿Ustedes hicieron o hacen un estudio, por lo menos en los últimos 2 años, cuánto hemos perdido de bosques nativos de forma ilegal? Hay estadísticas que analizamos, provenientes de diferentes organismos. Uno de ellos es Greenpeace, que aporta sus datos. Otro de ellos proviene también de la organización de Somos Monte. Otra de las fuentes de datos viene de una página donde trabaja el INTA en articulación con la Universidad de Buenos Aires, que se llama monitoreodesmonte.com.ar, donde también se da el análisis temporal de la pérdida de cobertura. Y también trabajamos con estadísticas que proveyó el Ministerio de Producción a través de la Dirección de Bosque, el Departamento de Geoinformación, y en términos de lo que es ilegal en el último año, son concordantes en su gran mayoría, cerca de 13.000 o 15.000 hectáreas, una cosa así, digamos, no tengo el dato. 40 me dijeron, es mucho, ¿no? Depende de la fuente. Muchas veces... 40.000 digo, por la duda le aclaro a la gente. Estamos hablando de que entre 15 y 20 y 40.000 según lo que yo tengo entendido, pero obviamente vos te manejás más las cifras oficiales, sin lugar a dudas. Exactamente, la fuente de información que nosotros debemos incluir en todo nuestro análisis tiene que ser oficial, o por lo menos con cierta validación científico-técnica, digamos. ¿Crees que debemos recuperar nuestros bosques y de qué forma? No es que creo, estoy convencido, es una necesidad recuperar el bosque. El bosque tiene asociado a su presencia múltiple, no es solo madera, el bosque es... La producción ganadera depende en gran medida, la producción ganadera con todo lo que representa hoy por hoy dentro del esquema económico provincial. La producción ganadera en gran medida depende de la presencia del bosque. Un ejemplo sencillo y claro, la pastura debajo del bosque, nosotros tenemos un bache forrajero grande. Sí. Ese bache forrajero, si con bosque, se hace más corto. Si bien perdemos volumen nutricional, pero nuestros animales se pueden alimentar por más tiempo con vegetación. La agricultura depende de nuestros bosques. Hoy tenemos ejemplos de voladuras de campos grandes en el oeste y es justamente por falta de barreras de bosque. Para el viento, para que lo entienda la gente, digamos. Apicultura. La apicultura depende mucho del bosque y una de las cuestiones que analizando en la Comisión de Bosque Nativo y Biodiversidad, nos encontramos con la grata satisfacción de que la apicultura en términos de exportación representa muchísimo dinero. Y es un gran ingreso, digamos. Un gran ingreso para la provincia. Y sobre todo por dónde se desarrolla, es decir, la apicultura está asociada al norte argentino, al norte de la provincia,
y un poco va bajando hacia el centro-oeste. Es decir, por donde se está desarrollando es zona que todavía en términos de infraestructura y demás no está con mucha inversión, digamos. Entonces es una fuente de ingresos muy grande. Otro de los aspectos por los cuales es necesario conservar el bosque tiene que ver con lo que vimos con el río Paraná. Las lluvias. Un dato. Tienen mayor volumen de agua los ríos aéreos, es decir, las nubes, el flujo de nubes, que lo que tienen los ríos. Los bosques en su dinámica generan ciertos gases y ciertos componentes volátiles que hacen que llueva más donde hay bosque. Entonces, no solo aportan desde ese lado, sino también que, digamos, contienen o protegen los cauces de los ríos, evitan desbordes y evitan un montón de problemas de tipo económico, de erosión hídrica básicamente. Sigo insistiendo con que, digamos, por ahí no hay una dimensión exacta acerca de lo que significa en la macroeconomía el cuidado del ambiente y el cuidado de los bosques en este caso en particular. ¿Qué solución posible ves en el corto plazo, digamos, para que de alguna manera empecemos a hablar de lo que tenemos que hacer y tomarlo seriamente? Pues sabemos que los estados miran para un costado, a mi entender, y que no hay una decisión firme, porque inclusive una diputada hace poco tiempo decía de que había que defender la industria maderera, que da a 30.000 personas de alimentar o de comer y que se iban a morir de hambre, una cosa así. A mí me pareció algo manipulador y cínico, pero creo que debemos entender todos como sociedad de que el cuidado del ambiente ya no es un tema menor en el día a día. En el día a día. Nosotros hoy, a mi entender, tenemos diferentes caminos que están enganchados o están prendidos uno del otro. Como herramienta al corto plazo es definir el OTBN, el nuevo ordenamiento territorial de bosque nativo y su zonificación, como para dejar reglas claras de juego dónde producir fuertemente y dónde producir conservando. Si se quiere en esos términos un poco más sencillos, más simples. Y la otra cuestión es tratar de empujar entre todos para lograr el financiamiento internacional de bonos verdes o bonos de carbono. Sí. Es decir, hay empresas que pagan por, digamos, esos bonos de carbono tienden a, si se quiere, compensar la contaminación de ciertas empresas. Eso hay, pero se dan básicamente entre privados. Hay un mercado internacional y es entre privados. En este sentido, yo creo que la posibilidad de que el Estado empiece a integrar y a ingresar a ese tipo de mercados va a generar mucho ingreso de divisa y posibilidades de conservación de los bosques. Bueno, desde ya te agradezco mucho tu presencia, tu coraje, tu valentía y de ser un ingeniero de nuestra patria, ¿no? Trabajando ahí en el INTA, la verdad que está muy bueno. Te felicito y ojalá puedas interceder de alguna manera, ¿no es cierto?, en este pensamiento de crear una nueva conciencia, digamos, de la importancia de nuestro bosque nativo. Es un gran desafío que vemos como necesario hoy por hoy empezar a incorporar otras visiones, otra forma de entender la naturaleza y de producir. Te agradezco, suerte en tu gran tarea que vas a tener. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.